Buenas noches, buenas noches. Pasé aquí con el gozo de Barba Omer, hasta donde me ha llegado la barba. Pero Baruch Hashem, ya cumplimos los 33 días. La gloria sea para el santo bendito sea. Un mandamiento más en mi vida proclamado. No necesito explicar más. Yo creo que todos entendemos que esta barba se representa que nosotros somos como las águilas, como dice el profeta, que llegamos a una edad donde nos volvemos a renovar, y esta época es para eso. Por eso se llama Barba Omer, cuando el profeta del Shimon Bar Yochai se murió, y dice que cuando él instruyó a todos sus alumnos, los citó en su casa para que llegaran ellos a escuchar las enseñanzas que él les tenía para él, día de su muerte. Cayó fuego del cielo, y ese fuego representa el conocimiento de la luz, el conocimiento de la Torá en la vida de nosotros, y ese fuego existe dentro de nuestra Neshama. Ese fuego lo tenemos dentro de nuestra alma, y es la que nos va iluminando lo que tenemos que hacer. Gracias por eso. Y esta noche nos corresponde la cuarta Misná del Pirkei Avot. Yosef ben Yosre del Sanedrén y Yosef ben Yohanan de Jerusalén recibieron la tradición de los anteriores. Yosef ben Edre solía decir: haz de tu casa un lugar de reuniones para los sabios. Empólvate con el polvo de sus pies y bebe hábilmente sus palabras. En el mundo de los sabios, con los discípulos sucesores de Antíoco de Sojo, Yosef ben Ezre de Cedrat, de la ciudad de la tribu de Manashe, no lejos de Setópolis, según lo dice Primera de Reyes 11:26 y Crónicas 2:4-17, a Yosef ben Yohanan de Jerusalén comenzaba una nueva era de la historia judía, tanto en lo político como en lo religioso. Los helenistas, imitadores de los griegos, llevaron a nuestro pueblo al borde del abismo, pero los dos sabios que acabamos de nombrar vieron lo bastante para poder asistir a la ironía insurrección de los macabeos. El principio de Yosef ben Ezre ganó la corona de los mártires en el curso de aquellos combatentes. En efecto, mientras Yehuda el Macabeo se defendía valientemente contra los sirios, un sumo sacerdote apóstata, el helenista Yaquín, Alquimos en griego, sobrino de Yosef ben Ezre, mandó a martirizar a su tío, sometiéndolo al suplicio del potro. Medrash Rabbah Bereshit capítulo 65 dice: el sobrino no fue el único en renegar las enseñanzas de aquel santo varón, sino que el hijo de éste hizo otro tanto. En el Midrash, la octava sección del tratado BB 133, está dicho que un padre puede desheredar a sus hijos, pero ¿qué semejante disposición no goza de la aprobación de los rabinos? Como ilustrando este tema, el Talmud cuenta que el hijo de Josefo, entre José y Josefo no hay diferencia. El primero es un diminutivo del segundo. El rabí Simón ben Samach Durán usa también en el Midrash la variante Josefo en lugar de José en dos ocasiones. Ben Yosre no se había portado como debía, y que por este motivo su padre le había legado su fortuna, una medida de oro. Al santo templo comparan con Tasafot. Más adelante el hijo de Josefo se casó y vivió piadosamente.
un día en un pescado que acababa de comprar para hacer Shabbat, dicen los sabios, encontró una perla de gran valor, tal y como la necesitaba el sumo sacerdote para su efod. La valoraron en 13 medidas de monedas de oro, pero el tesoro del templo solo contenía 7 medidas. El afortunado beneficiario del hallazgo se conformó con ella y consagró el resto al santuario, y los administradores escribieron en el libro del Santo Templo: Josefo ben Ezra hizo ganar al templo una hijita de Dirané, pero su hijo le hizo ganar 6. Este relato nos muestra que la vida de aquel insigne, piadoso varón tuvo muchas perspicacias. La discusión es libre. También en el ámbito religioso, en aquella época asistió al advenimiento de una nueva era. Hasta entonces siempre había habido un gran hombre a la cabeza de los sabios de Israel, en nombre cuyas máximas no podrían ser discutidas, que no admitían la expresión de opiniones y divergentes. A Moshe le había sucedido Yehoshua y después los jueces a la cabeza de la nación. Tras ello vinieron los profetas, y después del exilio babilónico le encubrió Esdras la responsabilidad del manto espiritual de Israel. Le siguieron Shimón el justo y más tarde Anteojos de Sojo, pero con los dos Yosef comenzó un nuevo periodo. En aquel fueron 2 hombres tan eminentes, el uno para el otro, y los persistieron los destinos del pueblo Israel, e impartieron la enseñanza del más alto nivel de los 2 Yosef, y los que le sucedieron fueron llamados Sujot, que significan parejas. Y uno de ellos era Nasir, el príncipe, y el otro era padre del Beit Din, representante del Gran Sanedrín en Jerusalén, que estaba compuesto por los 70 miembros que reunían en el vestíbulo enlosado del Santo Templo. Existían grandes probabilidades de que Yosef ben Ezra asumiera aún ambas funciones durante su juventud, y de que solo en sus años de vejez le compartieran con Yosef ben Johanán, quien obtuvo los mismos poderes. Solamente al final de sus días, cuando las facultades del primer decayeron, Yosef ben Johanán pudo formular opciones opuestas, y estas citas aluden a la Shejiná. Todo el que se disponía a hacer un sacrificio antes de proceder la oblación tenía que apoyar con ambas manos y con todas sus fuerzas sobre la víctima, sobre el macho cabrío. La cuestión era determinante, y sin dicha acción estaba también permitida los días de fiesta, y que la causa de la primera controversia que se suscitó en Israel, Yosef ben Ezra enseña que estaba prohibido, mientras que Yosef ben Johanán, por el contrario, la consideraba necesaria, y según la prohibición no pasaba de ser una prescripción rabínica, ya que en el acto de apoyarse en un animal no es un trabajo prohibido en la Torá. Según Terumá 16a, esta polémica se proclamó a través de las generaciones siguiente hasta Hillel y Shammai. Estos tuvieron 3 temas de discrepancia, y 4 inclusive, según Jerusalén. A partir de entonces los puntos en desacuerdo se multiplicaron. Sin embargo, 2 desacuerdos nunca giraron en torno al fundamento de la Torá, ni tampoco en los principios mismos de los mandamientos. Tenía que ver con solo los detalles de la aplicación de los mitzvot. Ningún maestro enseñó nunca
que estuviera permitido trabajar en Shabbat, por decirles algo. Comer carne de un animal impuro, adorar ídolos. Gracias a su metodología racional, el estudio talmúdico halló un terreno favorable en las notables aptitudes intelectuales de los sabios. Lejos de ser una menorización pasiva, se convirtieron en una actividad dinámica y constructiva. Así lo entienden las máximas en la Misná 17 del 5º capítulo de nuestro tratado, que dice: cualquier divergencia que se presenta a nuestra mente con la intención pura, sirve al propósito de conservar la Torá. Esta utilidad tuvo el desacuerdo entre Hillel y Shammai y sus discípulos, pues la discusión entre individuos que opiniones diferentes tenían como únicamente sacar a la luz la Torá. En cuanto a la cuarta Misná, nos queda por explicar una expresión contenida en la introducción. Yosef ben Ezra de Sejar y Yosef ben Yohanan de Jerusalén recibieron la tradición de los anteriores. El de los anteriores no estaba muy claro. Entre los anteriores de la Misná se alude únicamente a Antíoco de Sojo como principal pilar de la tradición. Cierto es que existe otra versión, Menén, que en el lugar de ellos, según el rabí Shimon ben Sejar Durán, esta variante es la verdadera y el único problema, a su parecer, de ellos, y nosotros nos inclinamos, a pesar de que se trate de más bien de una corrección muy antigua a la obra de un copista, para quien el vocablo mehen resulte incorporable. Por lo tanto, hemos de encontrar un sentido a la diversión antigua. Algunos comentaristas adoptan la explicación fácil y según ellos se refieren a Antíoco y a sus colegas, quienes, a decir verdad, no están nombrados en el Midrash. En efecto, resulta poco probable que los dos Yosef hayan heredado su conocimiento de la ley sola y únicamente con el propio Antígonos. El rabí Shmuel de Goher, actor del Midrash Shmuel, nos propone otra solución. Simón el Justo nos ha indicado cuáles son los pilares que sostienen el mundo: la ciencia divina, el culto y la beneficencia. Cada uno de estos tres sucesores se especializó en una de estas materias y Antígonos se dedica a enseñarnos cómo se debe proceder al culto cuando nos dicen: no seáis como los criados que sirven a su amo para obtener un salario. Yosef ben Yosef nos indica cuál es la mejor manera de adquirir el conocimiento de la Torá, y él nos dice: haz que tu casa sea un lugar de reuniones y que los sabios empolven con el polvo de sus pies y vivan adivinamente sus palabras. Y por fin Yosef ben Yohanan nos enseña que practicar la caridad, exhortarnos de una manera siguiente: abre tus puertas a la par, de par en par, para que les fuera necesario, según los testigos, según los amigos de su casa. Y así pues, si los dos Yosef predicaron ambos ciertos principios enunciados tanto por los antiguos como por Simón el Justo,
es que también este último fue maestro suyo, con lo que queda aclarar el plural. Examinemos, pues, de más cerca la enseñanza de Yosef ben Ezra. Ya vamos dentro, ¿va? De la reciprocidad. 3 cualidades son indispensables para estudiar la Torá en profundidad: el celo, la humildad y la sed de saber. Hashem, en su gran bondad, nos ha concebido la gracia de su Torá, que es un bien inestimable, aunque solo se convierte verdaderamente en vuestro bien cuando nos inclinamos ante ella. Con infinito respeto, el estudio de la ley hemos de empezarlo desde la niñez y seguir practicándolo sin cesar hasta nuestro último soplo de vida. Por eso Rashi, el rabí Yehoshua, enseña: haz de tu casa un centro de reunión para los sabios. Recibamos a todo aquel que nos traiga palabras de Torá a nuestras casas. Recibámoslo con gozo. Abramos las puertas de nuestras casas para que nuestra casa sea un lugar como la casa de nuestro patriarca Abraham, que tenía 4 puertas, uno por cada punta cardinal, donde todo el que venía de donde venía podría entrar a esa casa, sentarse a la mesa, comer y beber vino. Y aunque haya pasado la edad de ir a la escuela y te hayas convertido en un hombre con un cargo eminente, procura siempre acrecentar tus conocimientos alternados con sabios. Procura que tu casa sea para ellos un centro de reunión, pues solo frecuentándoles te sentirías con ánimo para entenderle. Más bien, el Creador guarda al intercambio de ideas y tu inteligencia se abrirá y se desarrollará como el manantial que nace con poca fuerza y crece hasta convertirse en un río caudaloso, merced a los muchos afluentes que sucesivamente vierten en el de su agua. Amén. Para los que no tengan la suerte de acoger a los sabios en su propia casa, he aquí otra interpretación de la enseñanza de Yosef ben Ezra: que el centro de reunión de los sabios sea tu casa, es decir, considéralo el Ben HaMedrash como tu propia casa. Pasa ahí la mayoría de parte del tiempo. Y dicho de esa otra manera, considera con tus demás ocupaciones considera que tus demás ocupaciones son secundarias y que el deber de estudiar la Torá es prioritario. Si bien el celo debe ser durante toda la vida la condición fundamental para adquirir algún saber, la humildad es casi tan importante. La humildad fue y lo convirtió a Moshe en el primer maestro de Israel. El hombre orgulloso, engreído, jamás será capaz de estudiar correctamente. Por eso Yosef nos recomienda: y empólvate con el polvo de sus pies, lo que significa siéntate a sus pies, conoce su superioridad y no digas: ¿acaso puedes enseñarme algo? Yo
sé más que ellos. Y aunque tú seas el dueño de la casa y los sabios, los huéspedes a los que tú agasajas y que necesitan acercarse a ellos con humildad, pues son sus superiores. Para aquella a quienes su situación no permite recibir a los sabios en su propia morada, proponemos otra interpretación de las palabras de Yosef Ben Ezra. Como ya lo hemos sugerido anteriormente, decíamos, pues de aquí dichas palabras podrían significar y considerar el centro del estudio, el hogar donde se reúnen los sabios, como tu propia casa. En este caso, podemos entender de la manera siguiente. Si por motivos que sea los sabios abandonan la ciudad donde tú vives y se van de Jerusalén a Usha y de Usha a Yemení y de Yemení a Tiberes, entonces ve tras ellos. No te preocupes por el polvo de los pasos que levanten. La tercera cualidad indispensable para el estudio de la Torá es la sed del saber, la que no puede ser saciada y debe ser palabra con avidez. Los Avot del Rabí Natán nos citan, por ejemplo, al Rabí Akiva, hijos de un pagano convertidos al judaísmo, que un pastor ignorante hasta la edad de 40 años, entonces la sed de saber se respetó. Sus hijos, aunque la leña se vendía apenas, sí consideró, sin que consiguiera alimentarlos, y se dedicó al estudio de la Torá, estudió sin descanso, con curiosidad, y aprendió todo lo que era posible conocer al principio de la ley de Dios. Fue para él como un duro peñasco, pero no retrocedió, sino que al bordo de su segunda inteligencia, hasta que consiguió superar todas sus dificultades, como en el mismo caso de Moshe, quien hizo brotar el agua de la roca y de la ley divina. Llegó a ser para Akiva un manantial refrescante donde pudo para calmar la impecable sed. Y Hashem le bendijo concediéndole bienes terrenales. Su mesa cedía bajo el peso del oro y de la puerta de la plata. Y su esposa, quien por amor había compartido antaño con la pobreza e incluso la miseria, pudo atreverse con la diadema del gran valor. En verdad, no fue el comercio que la leña lo que le permitió a Akiva adquirir semejante fortuna. Esta solo se la debió a la benevolencia divina, que es poseedora de todas las riquezas y de la dispensa como ellos lo quieran. Por ese motivo, no debemos de pensar que dedicamos tiempo al estudio de la Torá. Ponemos en peligro nuestra prioridad material. Ábreles a los sabios las puertas de tu casa.
Ellos no te empobrecen. Empólvate con el polvo de sus pies, sin temer por su honor, y debe ávidamente sus palabras, pues solo la sed del oro constituye una amenaza para tu exilio en la ciudad de incluso ya en la tierra. Pero la sed de sabiduría y de conocimiento de la Torá te colmará de fines y bienes en este mundo y en el mundo por venir. Yo les agradezco mucho su audiencia, sus visitas en mi canal. Regálenme un like. A veces me escuchan, pero no me regalan un like. Y para la próxima semana tenemos otra Mishnah número 5 que estaremos viendo también. Les invito a que se acerquen, a que me regalen un like, que activen la campanita, también sería bueno, para así mantenerse en armonía con lo que estamos enseñando. Quiera Hashem que sea de bendición para la vida de todos nosotros, tanto como para ustedes como para mí, estar en estos momentos, y será hasta la próxima. Hasta luego. Bye.